vamos a poner. Fíjense bien, el de. Sí, porque esta es la de dos. Lo voy a borrar aquí. El de 3.2, el programa lo asignó como A. ¿Sí? El de 2.5 lo asignó como B. Y a este lo asignó como C. Salud. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí ya nos podemos ubicar más. A con B. Aquí está A con B, sí tiene 7 Hz, ¿no? Quedamos. Luego dice A con C. A con C tendrá, no tiene. Ajá. Y luego la última que nos falta es B con C. B con C. Tampoco tiene. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos en blanco. Entonces nada más hay una constante de acoplamiento. Bien, pues simplemente le vamos a dar aquí en el espectro, nueva simulación, y ya nos da el espectro por acá. Vamos a ocultar esta ventana. Y vamos a hacer la expansión. Debería estar seleccionando, ¿no? Espectro completo. Este es un manual. A ver, ¿dónde está el icono? Para hacer la expansión. Creo que es esto. Ya. Es este. Es que no había seleccionado esto. Hacemos la expansión y ya está. ¿Sí? Muy bien. Podemos incluso integrar, por supuesto. ¿Dónde está procesado? Análisis. Y aquí está la integración. Aquí puso los valores abajo, pero yo toda la integral completa. Vamos a borrar esos valores y vamos a hacerlo mejor de manera manual. Entonces nos ubicamos de aquí a acá. Soltamos y ya tenemos la integral ahí. Aquí también. Y aquí también. ¿Sí? ¿Ya vieron qué valor les asignó? Aquí dice 1, 1 y 1.5. ¿Sí? Pero podemos normalizarlo, ya sabemos que estos son 2, ¿verdad? Entonces basta con que normalicemos 1, puede ser el de 3 o el que nosotros queramos. Y vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto. Muy bien, entonces le vamos a decir aquí, mira, son 2 protones. Y le damos Enter. Y listo. ¿Sí? Entonces dice aquí es 1.93, 2 es 2 y aquí es 2.92, es 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2, 2, 3. ¿Recuerdan a qué frecuencia lo simulamos? 60 Hz. 60 Hz, ¿verdad? ¿Este es triple y este es triple? ¿O cómo ven? No, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdan que eso se llama, si están acoplados, si están cerca del desplazamiento, tenemos un espectro de segundo orden. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Miren, voy a volver a hacer la edición. Vamos a ver dónde está la tablita. Y lo que voy a hacer es, imagínense que en vez de un cloro es un átomo mucho más, un flúor, por ejemplo, ¿no?
Y entonces ese protón, en vez de salir en 3.2, pues vamos a suponer que lo mandamos a 4.2. Le damos enter y le digo aquí reconstruir el espectro. Se fija que ya prácticamente se parece a una señal triple. Por aquí está escondidito el otro. ¿Sí? Todavía se ve un patrón de acoplamiento ahí un poquito raro, como un triple de dobles o algo así. Sigue siendo de segundo orden. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a regresar al espectro original. Ahí está. Y entonces ahora yo tengo forma de comprar un equipo de 300 MHz. ¿Sí? Pasamos de 60 MHz a 300 MHz. ¿Cuál es la distancia? Dijimos 2.5 y 3.2, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia? 0.7, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 0.7 por 60. ¿Cuánto nos da? ¿Cómo? 420. 420. ¿Sí? Entonces, no es cierto. 4.2. 42, ¿no? 42. Si por una parte por millón son 60 Hz. 42. Hz. ¿De acuerdo? Si yo lo voy a asimilar ahora a 300 MHz, ¿cuánto va a valer esa distancia ahora en Hz? No en partes por millón. 7 por 3, 21. Entonces valdría ahora 210 Hz. En vez de 42, 210 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se van separando más. Ajá. Y mientras más grande sea el espectrómetro, se van a ir separando más. Entonces vamos a simular el espectro. No vamos a cambiar ni un parámetro, solamente la frecuencia del espectrómetro. Y ahora le vamos a decir acá abajo que ya no es a 60 MHz, sino conseguimos dinero y compramos uno de 300. ¿Sí? Y le vamos a dar aquí entonces reconstruir. ¿Se fijan que ya es una señal triple bien bonita? Vamos a la expansión ahí. ¿Sí? ¿Cómo cambia de segundo orden a primer orden? Con un espectrómetro más grande. ¿Por qué? Porque las diferencias en frecuencia entre uno y otro van creciendo con la potencia del espectrómetro. Y si se van alejando, ya no tienen acoplamiento de segundo orden. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, pues yo llegué a usar equipos de 60 MHz y eran los espectros, la verdad, muy complejos. Ya después, cuando llegó el primer equipo de 300 MHz al país, también tuve el privilegio de usarlo. Y no, pues se veían los espectros muy diferentes, muy bonitos, necesitábamos menos sustancia, teníamos muchas ventajas. Bueno, ahora tenemos aquí 600 MHz, ahí va a ser la práctica. Y tenemos en nanociencias uno de 750 MHz, es el más grande que hay en el país. Y aquel equipo está equipado, pero hasta los dientes. Muy bien, ¿se entiende entonces cómo simular espectros, jóvenes? ¿Sí? Simplemente analizan la molécula, vamos a hacer otra así rápido, para que les quede claro. Vamos a CH3, un CH, un ciano, un CH2, CH3. ¿Cuántos grupos de spines tengo? 4, ¿verdad? ¿Sí?
y este otro. ¿Por qué? Porque no hay equivalencia química, no hay simetría. Todos son diferentes. Entonces yo voy a tener que usar en el programa 4 grupos de espines. ¿De acuerdo? Cada uno va a tener su propio desplazamiento químico. Entonces vamos a modificar nuestra simulación. Le damos aquí y ahora vamos a poner aquí 4. ¿Sí? Y ya vamos a tener A, B, C y D. Muy bien. ¿Quién de esos va a estar desplazado más a la izquierda? El delciano. Entonces, más o menos, ¿dónde creen que anda ese delciano? No, no tanto. Fíjense bien, es un carbono que tiene un carbono y un carbono. ¿Sí? Evidentemente este tiene aparte un nitrógeno, entonces si yo tengo aquí un carbono y aquí por ejemplo un oxígeno, pues entonces el oxígeno es más electronegativo que este carbono. Pero aquí tengo este carbono que no es, digo, tiene la misma electronegatividad que este, pero el efecto inductivo del nitrógeno va a hacer que se desplace un poco más. No sé, pongámosle en unos 2.2 partes por millón. ¿Sí? ¿Quién sería este? A, para el programa. ¿Luego quién sigue? Pues el metileno, ¿verdad? ¿En cuánto andaría este metileno? En 1.6 aproximadamente. Este sería B. Luego de estos dos metilos, De la izquierda. el de la izquierda. Lo vamos a poner en una parte por millón. ¿Sí? Este sería C. Y finalmente este va a andar en unos 0.9 partes por millón. Y este le vamos a denominar, bueno, de acuerdo al programa, ¿sí? Muy bien, ya tengo los desplazamientos químicos. Acuérdense que vamos a introducir las constantes de acoplamiento. Acá, abajo. Entonces, veamos. Ya tengo 3 espines. Me van diciendo cuál es el que les enseñamos los puntos, ¿verdad? 2.2. Luego, 1.6. 1.6. 1. 1. 0.9. 0.9. ¿Ok? ¿Cuántos protones son los A? 1. 1. Algo pasó, ¿qué me dice? Borró uno, ¿verdad? Híjole, no. A ver, va de nuevo. A 2.2. 1.6. 1 y 0.9. Ahora sí, ¿cuántos protones A tenemos? 1. Protones B, 2. Protones C, 3. Ese ya está, y 3. Y 3, ¿verdad? Ya están todos. Todos son de spin de un medio. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces podemos nosotros introducir, díganme, A y B están cercanos. Sí, ¿verdad? ¿Qué constante de acoplamiento puede ser eso? Vamos a suponer que tenemos, es que son 2 protones allí. Me metí en camisa de 11 varas. Hay un centro chiral. Y los 2 protones que están cerca del centro chiral, ese del CH2, van a ser diferentes, porque la molécula no tiene simetría, porque es chiral. ¿Sí? Pero vamos a asumir que dan el mismo desplazamiento químico. ¿Sí? Ignoremos que es chiral, para hacerlo más fácil. Bueno, pues esa constante de acoplamiento, digamos que vale unos 5 Hz. Luego entre A y C, ¿habrá acoplamiento entre A y C? Sí, también 7 Hz, 7.5. Casi todos los metilos con un CH o un CH2 andan como entre 7 y 8 partes por millón. Pero, Hz.
Entre A y D habría acoplamiento. Están muy distantes. Vamos a poner solamente acoplamientos vecinales. Entonces la dejamos en 0. Ahora sí, entre B y C habrá acoplamiento. Tampoco, ¿verdad? B y C. Entre B y D, sí, otros 7 Hz. Aquí vamos a ponerle 7.5 también, es un 22. Y entre C y D, no, ¿verdad? Están muy retirados. Entonces, esa la dejamos en 0. Ya está, entonces ya simulamos. Recuerden que está a 300 MHz. Vamos a minimizar esta. Y aquí están todos los botones. Muy bien. A ver, díganme, ¿esperarían esto? Como lo hemos hecho de acuerdo a la regla 2NI más 1, ¿sí? ¿Qué multiplicidad me daría? Doble, ¿verdad? Tiene vecino 1. Y ese está vecino a 5. ¿Qué multiplicidad me daría? Una sextuple. ¿Sí? Y ese está vecino a 4, nos daría una señal quíntuple. Y este está vecino a 2, nos debe dar una señal triple. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué no me da la señal esperada? De nuevo, si están cerca del desplazamiento y están acoplados, orden complejo. ¿Sí? ¿Cómo puedo tender a un espectro de primer orden? Compres un espectrómetro más grande. ¿Sí? O, ¿qué más? Poder tirar los desplazamientos químicos, ¿verdad? Pero eso ya no sería la misma molécula. Tendríamos que poner otros grupos que separen mucho más los desplazamientos químicos. Bueno, pues vamos a comprar un espectrómetro más grande. ¿Sí? Con el mouse lo podemos comprar más fácilmente. Aquí está, dice que está a 300, pues vamos a ver uno a 600. Le damos enter y volvemos a. Ajá. Acá no hay problema con el triple y el doble, pero aquí todavía seguimos teniendo problemitas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Aumentar la frecuencia del espectrómetro. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. Ahora usamos un espectrómetro de 900 MHz. Ese se usa mucho para proteínas. Y volvemos a recalcular. Y siendo de segundo orden, ¿eh? Vamos a ver acá. Relativamente muy cerca. Fíjense bien, voy a empezar a retirar este. Lo voy a retirar. Vamos a mandarlo de 220 a 3 partes por millón. ¿Qué les parece? Entonces volvemos aquí. Y el de 220 lo mandamos a 3 partes por millón. Volvemos a recalcular. Ya se puede hacer más bajo. Ahí está. Creo que no los encontramos bien, porque ya está cambiando. A ver, vamos a revisar. Está 900, 5, entre A y B. Hay
sí. ¿Saben qué pasa? Es que estoy dando un acoplamiento diferente para acá que para acá. Fíjense bien, entre A y B dimos un acoplamiento de 5, ¿verdad? Y de aquí para acá, ¿de cuánto? De 7, perdón, de 7, ¿no? 7.5, algo así, ¿no? Bueno, pues entonces, este sería un cuádruple de triples. Por eso no estamos viendo la señal sextuple que deberíamos de. Tengo que poner las mismas constantes de acoplamiento para los dos lados. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Sería entonces con los valores que tenemos una señal cuádruple, que es la más grande, de triples. 3 por 4 son 12 señales, ¿no? A ver. Aquí está cuántas señales ven ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están las 12. ¿Sí? Obviamente hay como que sobreposición entre 5 y 7, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ahí están las 12 señales. Entonces sí es de primer orden, pero es un cuádruple de triple. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que tengamos la señal sextuple y la quíntuple? Pues dar las mismas constantes de acoplamiento para un lado y para otro. Entonces vamos a hacerlo. La misma constante para acá va a ser de 7.5 y listo. Fíjense bien cómo va a arreglar eso todo. Demasiado. Entonces ya no es necesario comprar el espectrómetro de 900. A ver, vamos a ampliarla. Ahí está, sextuple, ¿verdad? Vamos a ver la otra, debe ser una señal. Quintuple. Ahí está la quintuple. ¿Sí la ven? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a regresar a un espectrómetro de 300 MHz, habíamos partido. Y aquí tenemos ahora 300 MHz. Y de nuevo vamos a tener entonces la señal sextuple aquí, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué ocurriría en la vida práctica? Sí tendríamos constantes de acoplamiento diferentes. Y sería más complejo de un cuádruple de triples. Sería probablemente un cuádruple de dobles. ¿Por qué de dobles? Por acá, cuádruple, ¿verdad? De dobles, porque recuerden que esos dos protones son diferentes. Porque tenemos un centro girante, ¿sí? En la vida real. Eso sería. ¿Sí? Muy bien, bueno. Dejarles nada más en su mente que hay herramientas para hacer simulación de espectros. Yo no tengo el ChemDraw aquí, pero si ustedes hacen la estructura en el ChemDraw y la pegan a una página en blanco y le dicen que les dé el espectro y les da el espectro de acuerdo a la estructura. Entonces eso facilitaría más las cosas, más el análisis. A ver, vamos a borrar esta página. Vamos a abrir una nueva. Simplemente le damos aquí. No. Déjenme ver si funciona con el programa. No, aquí no lo tengo. Y el ChemDraw creo que sí me funciona por una. A ver, vamos a hacer esto. Estoy haciendo unos acoplamientos típicos. Utilizo ese agente de acoplamiento. Vamos a tener una fórmula.
parece si ponemos un metoxilo en la parte de este sustituyente OM? ¿Qué está haciendo esto? Y de este lado pongamos un proponente. ¿Qué sistema de spines tendríamos? En la parte aromática, obviamente nos va a salir un pico en 3.5 más o menos, 3.7 del metoxilo, ¿verdad? Base de oxígeno. 4 qué? ¿Pero cómo se llama el sistema? Para discutir con grupos diferentes. A', B'. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí. Muy bien. Simplemente con seleccionar la estructura, ya nos vamos aquí a la opción de estructura y le decimos predice el espectro de protón. Y ya tenemos el espectro de protón. ¿Sí? Y además les da la asignación. Era lo que yo les decía, bueno, si van a simular en el MRNOVA, toman estos valores y los simulan allá. Ahora, lo que puedo hacer, esto no lo guardamos, vamos nuevamente a seleccionar esa molécula, la copiamos y vamos a MRNOVA y le damos pegar. Ya está ahí. Entonces, vamos a ver aquí en predicción. Y le damos. ¿Dónde está? Espectro. Aquí está espectro de protón. Lo está calculando y ya tenemos el espectro de protón. ¿Sí? Aquí en el espectro de carbono también les va a dar el espectro de carbono. ¿Sí? Los 4 picos, ¿no? Los 2 ipso más pequeños, los ortos, beta, los grupos donadores y electrotácticos. En fin, tenemos muchas herramientas para eso. Estas dos son las que más usamos, pero al final de cuentas el espectro real es el que va a tener la información correcta. ¿Sí? Y el MRNOVA yo lo utilizo, no tengo aquí una simulación, para simular espectros. Y les digo, hemos corregido muchas estructuras que ya están descritas en la literatura usando el MRNOVA. Tenemos que hacer cálculos hasta tener el espectro correcto y ya decimos la estructura realmente debe estar asignada así, ¿sí? Por el espectro. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ustedes ya saben, el control lo pueden usar, el MRNOVA. Voy a cerrar estos programas. No vamos a guardar aquí. Esto lo voy a seguir usando. Lo voy a dejar abierto. Y nos vamos a también, para no dejarles, como ya estamos a punto de terminar el curso, para no dejar de hablarles un poquito de lo que es pulsos y transformada de Fourier. Porque todos los espectrómetros modernos para ayudar a proteger quién sabe qué. Aquí hay que quitar contenido. ¿Cómo borramos eso? Muchas veces necesario.
¿Recuerdan cuántos niveles de energía tiene un spin con un núcleo con spin y medio? Dos, ¿verdad? Entonces tenemos energía y vamos a tener niveles para alfa y para beta. ¿Sí? Aquí está. ¿Recuerdan? Muy bien. Bueno, quedamos que va a haber cierta población de spines acá y cierta población de spines acá. ¿Cuál es el de menor energía? Pues este, ¿verdad? Entonces va a haber un pequeño exceso de spines aquí, muy poquitos. Por ejemplo, para un espectrómetro de unos 300 MHz, de cada 100.000 núcleos debe haber de protón, debe haber unos 10, 11, 12 spines en exceso. Es una cantidad muy pequeña, una cantidad mínima. Ajá. Bueno, entonces nos olvidamos del beta, nos olvidamos del alfa, de las poblaciones relativas. Solamente nos vamos a preocupar por esos 10 spines que están en el exceso en alfa. Entonces, esos 10 spines los vamos a juntar todos, a sumar. Aquí se ve que están de una forma aleatoria, apuntando para todos lados. Recuerden que si no hay campo magnético, van a apuntar, perdón, para todos lados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la resultante de esto? Es cero. Pero ¿qué pasa si aplicamos el campo? Quedamos que entonces va a haber un pequeño exceso en alfa. Los rojos son los spines en alfa. ¿Por qué son estos más estables que los otros? Porque estos apuntan en la misma dirección que el campo magnético está. ¿De acuerdo? Entonces, el exceso de spines lo vamos a juntar y hacer lo que llamamos vector de magnetización macroscópica. Ese vector grande representa únicamente el exceso de spines en el estado alfa. ¿Sí? Y le llamamos magnetización macroscópica. Nos ubicamos todavía unos días de feria, nos vamos a dedicar a eso y vamos a irnos aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestro vector de magnetización macroscópica y vamos a colocarlo en un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas está rotando como el carrusel que vieron ustedes hace un momento, ¿sí? Bueno, se llama marco rotatorio de referencia. Pero vamos a usar pulsos. ¿Les suena el término? La resonancia de pulsos y transformar de Fourier, que son todos los espectrómetros actuales, usan esta técnica. Pulsos y transformada de Fourier. Entonces, la suma de esos spines, esos 10 spines que estamos tomando como ejemplo, van a estar alineados ¿con quién? Con el campo magnético externo, ¿verdad? Por eso están en esta región. ¿Qué representa esto? El estado alfa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, imagínense que vamos a darle un pulso de energía. Es una onda de radio que vamos a mandar en esta dirección, en esta, o en menos X, o en menos Y. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Si nosotros abrimos nuestra mano, la extendemos, juntamos estos 4 dedos y este va a ser el eje en donde vamos a estar dando el pulso. Podemos dar el pulso en X, lo podemos dar en Y, lo podemos dar en menos X o lo podemos dar en menos Y. Si doy un pulso en X, ¿a dónde se va a ir el vector de magnetización macroscópica? Conforme cierro mis dedos, ¿de acuerdo? En esta dirección. Si doy un pulso en X, el vector se va a ir hacia Y, ¿de acuerdo? Si doy un pulso en Y, ¿se va a ir hacia dónde? Menos X. Si doy un pulso en menos X, se va a ir a menos Y, ¿verdad? Y si damos en Y, ¿se va a ir a dónde? Sería menos Y. A X, ¿no? Fíjense bien, menos Y. ¿A dónde se va el vector de magnetización macroscópica? Pues a X. ¿Sí se entiende? Muy fácil. Entonces, bien, pues damos un pulso en X. Aquí está X. Y el vector se va a ir hacia dónde? Y. Hacia Y. Bueno, ahí damos un pulso
de 45 grados, por ejemplo. Esto significa cuánto tiempo mantengo encendido el transmisor. Bueno, está calibrado para 10 microsegundos. Si yo me tardo 10 microsegundos con el transmisor encendido, el vector llega exactamente allí, 90 grados, y le llamamos pulso de 90 grados. Pero bueno, aquí un pulso de 45. ¿Qué significa esto? Que quiero que vean estos dos componentes vectoriales. ¿Sí? Este componente le llamamos componente transverso. Está transverso. ¿Transverso a dónde? Al sistema, bueno, al eje Z, ¿no? Donde estaba originalmente mi vector de iniciación macroscópica. Muy bien. Y el otro componente vectorial pues le llamamos componente longitudinal a lo largo de Z. Transverso y longitudinal. Miren, el componente transverso tiene que ver con el ancho de la línea de un pico de resonancia. Y el componente longitudinal tiene que ver con lo alto de la línea. ¿Recuerdan a los carbonos cuaternarios como dan así de pequeñitos? Ah, es que tienen, esto le llamamos T2, tiempo de relajación transverso, y este le vamos a llamar T1, tiempo de relajación longitudinal. Entonces los carbonos cuaternarios tienen un tiempo de relajación longitudinal muy grande comparado con todos los que tienen protones. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a representar únicamente el vector de iniciación macroscópica. Le damos un pulso en X y lo mandamos allí. ¿Sí? Bueno, una vez que cesa el pulso, porque es un pulso, no lo mantenemos encendido todo el tiempo, ¿qué ocurre? Pues que esto va a regresar al origen, ¿no? A donde estaba. Entonces, ¿cómo regresa? Haciendo esto, precesión, ¿sí? Hasta llegar al equilibrio. Fíjense bien que va a trazar una trayectoria así, desde, perdón, desde Y, va a seguir una trayectoria así. ¿Sí lo ven? En espiral. ¿Sí? Muy bien. Esto lo podemos representar así, en dos dimensiones. Ajá. Y lo podemos graficar de esta forma y vemos intensidad contra el tiempo. ¿Sí? Y ya tengo esto es lo mismo que esto, nada más que cristal. Imagínense que tomamos un pedazo de eso, una rebanada de esa espiral, ¿sí? Bueno, pues esto se llama FIB, del inglés Free Induction Decay, ¿sí? Caída libre de inducción. ¿Por qué dice caída? Ah, pues porque los protones de beta van a regresar a alfa, ¿no? Por eso es caída libre de inducción. ¿Por qué libre? Porque ya apagué el transmisor. Así de fácil. Ya está libre y van a regresar a alfa. ¿Cómo regresan? Emitiendo eso. Entonces decimos, generamos un espectro en el dominio del tiempo. ¿Quién va a la resonancia en las prácticas? Pues ya lo vieron. ¿Entonces no lo dan? ¿El lunes, próximo lunes? Seguramente les van a preguntar esto. Muy bien, entonces caída libre de inducción, ¿sí? Este espectro le llamamos espectro en el dominio del tiempo. Aquí está. Bien, ¿y cómo puedo interpretar eso, no? Bueno, vamos a hacer en alguna clase próxima, les voy a enseñar que esto tiene un intervalo de frecuencias. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo funciona un radio? ¿Tiene idea?
A ver, si ustedes encienden por ahí su radio ahorita, sintonizan cualquier estación de radio. Pues la estación está a una distancia X. El locutor o la música que pusieron o lo que sea, la plática, la charla que se está escuchando, ¿a qué distancia? Evidentemente que nosotros no la podemos escuchar aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo la escuchamos a través de un dispositivo como este? Por la frecuencia. O de un receptor de radio. ¿Cuál frecuencia, Jesús? Frecuencias, es que hay señales de frecuencias y hay ciertas ondas. Ajá. No sé cómo explicarlo. Hay una cierta señal de onda ¿Sí? que emite cierta frecuencia y entonces en esa cierta frecuencia hay un canal que puede, con ese canal pues lleva tanto la onda de la voz como de lo que necesitamos, bueno, lo que queramos escuchar. A ver, hay amplitud modulada y frecuencia modulada. Y hay otras, shortwave, SW, etc. Hay muchas formas de enviar ondas en el espacio. La onda sonora, como es muy débil, ¿sí?, se trepa curiosamente a una onda electromagnética. ¿Sí? Y esa onda electromagnética es de alta energía. Por eso dicen la estación fulanita de tal transmitiendo a 5000 watts de potencia, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Pues bueno, entonces todo el sonido que está recibiendo se codifica en una onda que la va a llevar a través del espacio, codificada en amplitud o en frecuencia. Por eso es amplitud modulada o frecuencia modulada. Entonces ahí viene la onda cargadora a través del espacio, una onda electromagnética. ¿Qué ocurre cuando llega al receptor de radio? Porque imagínense que nosotros escucháramos todas las ondas en un radio, ¿no? Nos íbamos a dar cuenta de, por ejemplo, las conversaciones que tengan por teléfono, por radio, etcétera, sin necesidad de ningún dispositivo. Evidentemente que nuestro oído no es capaz de descifrar eso, por llamarle así. Entonces, un receptor de radio recibe la onda, separa la onda acarreadora y deja la onda sonora. ¿De acuerdo? Y esa onda sonora, ¿qué hace? Enviar pulsos eléctricos, ¿a dónde? A la bocina. Y la bocina empieza a vibrar con esos impulsos eléctricos. Y al vibrar, ¿qué hace? Comprime y expande el aire y es finalmente que llega a nuestros oídos. ¿De acuerdo? Entonces piensen bien en la resonancia. En Plutón, más o menos lo vemos entre ¿cuántas partes por millón? ¿De 0 a cuánto? Plutón. Perdón, César, ¿no? ¿De 0 a qué? A 10. A 10, ¿no? Vamos a poner, ¿sí?, un ácido carboxílico anda en 11. Pero para fines prácticos, de 0 a 10 partes por millón. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide esto en hertz en un equipo de 300 millones de hertz? ¿Cuánto mide esto en hertz? Una parte por millón, ¿cuánto vale? El equipo de 300. 300 hertz por 10. 3000. Aquí nosotros tenemos 3000 hertz. Entonces los 300 millones de hertz no los ocupamos. ¿Sí? No vamos a ver todo el espectro de 300 millones de hertz. Nosotros vamos a ver este pedacito que llamamos ventana espectral. ¿Cuántos hertz son? 3000. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué intervalo de frecuencias podemos nosotros recibir con nuestro oído? O descifrar o escuchar. Yo al tono que estoy hablando, a lo mejor estoy hablando a unos, ¿qué será? En términos de potencia, de amplitud, unos 70 decibeles. 60, 70 decibeles. Pero ahora quiero ver la frecuencia. Pues estoy emitiendo muchas frecuencias por todas las vocales que estoy pronunciando, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo que podemos escuchar es de 0 a 20.000 Hz.
¿sí? Entonces, piense bien, un FID en un equipo de 300 MHz, donde aparecen las señales son 3000 Hz. Entonces, les voy a mostrar en alguna clase después que podemos escuchar el sonido de resonancia de los compuestos de resonancia. ¿Sí? Y hay muchos artículos al respecto. Hay algunos que han hecho música con los equipos de resonancia. Está cañón hacer música con un equipo de 30 millones de pesos, ¿no? También se divierte uno. Mejor nos compramos un violín o algo así, mucho más barato, un piano. Pero se pueden escuchar los FIDs. Aquí lo interesante es a ver cómo se escucha el benceno, a ver cómo se escucha el estatoetilo, a ver cómo se escucha la aspirina, ¿no? Y van a tener frecuencias diferentes. Eventualmente se puede hacer un programa, no tardan en desarrollarlo para, en función del sonido, descifrar cuál sustancia química es. ¿Sí? Tendríamos que tener una base de datos de sonidos, todas las sustancias ahora grabados con sonidos en vez de espectros de resonancia, ¿no? Entonces va a estar más fácil la resonancia, ¿verdad? En vez de ver dobles, triples, mejor escuchar y decimos, es el mitotero de Stevenson, ¿no? Muy bien. Por eso es importante esto, jóvenes. La técnica de pulsos y transformar de Fourier vino a revolucionar todo. Y ya les dije, en los hospitales está otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es así de simple lo que consiste una técnica de pulso transformada de Fourier. Solo los espines que están en el exceso alfa los vamos a manipular con pulsos. Un pulso de 90, un pulso de 180, un pulso de 270, un pulso de 360. Y eso nos genera lo que llamamos secuencias de pulsos. Y podemos hacer un montón de experimentos. Por ejemplo, en los que hemos visto, tenemos el INEP, el DEP, ¿no? El DEP 135 que viene en el espectro de Kalman, ¿sí? Los espectros de Kalman. Ajá. Bueno, es un experimento que tiene ciertas secuencias de pulsos para tener ese efecto. Pero todas las secuencias de pulsos tienen un objetivo muy simple: desaparecer señales de forma específica, ponerlas unas hacia abajo de forma con fase negativa, también de manera específica, ponerlas positivas o incluso hacerlas más grandes. Ya vimos el Noé, ¿verdad? El efecto nuclear Oberhausen. Entonces, todo tiene un propósito. ¿Cuáles vamos a poner negativas? Pues todas las moléculas que tengan metileno, por ejemplo, ya lo vimos en los libros, ¿no? ¿Sí? En los ejercicios hay mucho. Muy bien. Esto es más o menos lo que ocurre con un pulso de 90 grados. ¿Sí? Vean los dos componentes, el transverso, cómo se recupera transversalmente, y el otro, cómo se recupera longitudinalmente. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con un pulso de 90? Bueno, aquí está manifestándose T1 a lo largo de Z, y a lo largo del plano XY se está manifestando T2. ¿Quieren ver cómo se mide la resistencia de chalecos antibala? Miramos T2. ¿Quieren ver cómo se hacen las imágenes en resonancia de imagen? Esencialmente T2 y T1. Todos los tejidos tienen tiempos de relajación diferentes. No es lo mismo el agua que está, no sé, formando parte de un músculo al agua que está formando parte de algún cartílago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos en base a T1 y T2 imágenes. Estamos monitoreando las caídas libres de inducción de cada uno de esos protones. Como le comentaba a Alessandra, bueno, si le dieron algún líquido para ir con tu estudio, luego ese líquido sirve para mejorar los tiempos de relajación de T1 T2 y mejorar la nitidez de alguna manera. Muy bien. Bueno, sí.
Sí, no, dime. ¿Quieres que regrese? No, lo que estaba diciendo que son las transformadas naturales Ahí está. el decremento. ¿Sí? Este es un FGD. Esto es lo que vemos. Originalmente un equipo de resonancia. Se llama interferograma, pero más conocido como caída libre de inducción, FID. ¿Cuánto tiempo encendemos el receptor? Pues unos 2, 3 segundos, 1 segundo, etc. Y obtenemos esto, intensidad contra tiempo. Y hay una transformada de Fourier que hace la transformada del espectro del dominio del tiempo al espectro del dominio de la frecuencia. Y esto es lo que interpretamos. Y es muy fácil, simplemente le damos WFT, comando, pum, transforma inmediatamente en cuestión de segundos, no, décimas de segundo, del espectro del FID al espectro de la frecuencia. Ya vemos multipletes, dobles, triples, simpletes. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que hace la transformada de Fourier. Para los que vayan a escoger por ahí su resonancia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esta es una secuencia de pulsos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí está dividido en 3 partes. ¿Sí? Tiempo de preparación. ¿Cuándo es el tiempo de preparación? Cuando metemos el tubo de resonancia al imán, ¿qué ocurre? Alfa y beta se expresan. ¿De acuerdo? Y tenemos al equilibrio una población en alfa y una población en beta. Este pulso, ¿qué hace? Perturba ese equilibrio. ¿Sí? Va a modificar pulso 90 igual a los estados poblacionales alfa y beta en población. Pulso de 180 invierte los niveles poblacionales. ¿Sí? Después de eso, del tiempo de preparación, tenemos aquí, mientras haya pulsos, a todo esto le llamamos tiempo de evolución. ¿Sí? En el tiempo de evolución es donde vamos a codificar la información estructural a través de desplazamiento químico, a través de constante de acoplamiento o a través de efecto nuclear Oberhausen, o generalmente llamado transferencia de polarización. ¿Sí? Y finalmente, pues encendemos el receptor. Imagínense que yo tengo un láser y dirijo a sus ojos el láser sin activarlo. Les digo, lo voy a activar. ¿Sí? Entonces les tengo que dar unos cuantos milisegundos para que cierren sus ojos. Si no lo cierran, ¿qué va a ocurrir? Los voy a dejar viendo estrellitas, ¿verdad? ¿Sí? Estoy saturando con ese láser sus ojos y van a quedar un rato ciegos. Y sin poder ver, van a estar viendo la mancha ahí. Eso ocurre con un receptor de resonancia. Imagínense la sensibilidad que tiene el receptor de resonancia, que está viendo a los fotoncitos cómo regresan, ¿sí?, al estado original. Volvemos a perturbar y vuelven a regresar. Y eso lo vamos a repetir NT veces. ¿Por qué repetimos esto muchas veces? Depende de cuánto abunde el núcleo que nosotros estamos observando. El protón, con un solo transiente o 5 con unas 4 repeticiones tenemos un espectro de excelente calidad de protón. Pero con esas 4 repeticiones para ver carbono no vamos a observar nada, es puro ruido, porque el carbono 13, recuerden que es muy escaso y tiene una constante giromagnética pequeñita comparada a la de protón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es tiempo de preparación, de evolución y tiempo de adquisición. Y vamos a tener secuencias muy complejas. Por ejemplo, esta se llama prueba del protón unido.
Bueno, dice, mira, yo voy a observar carbono, pero le voy a hacer travesuras al protón. Voy a tener que mandar pulsos en dos canales diferentes, en el canal de carbono y en el canal de protón. ¿De acuerdo? Esta secuencia en particular, o una más reciente modificada, nos va a generar algo muy interesante. Que le llamamos un APT, prueba del protón unido. ¿Sí? Aquí tenemos un esteroide y vemos que los metilenos salen negativos, los cuaternarios salen positivos. Les pongo esta gráfica porque el APT realmente debe de ponerlo o representarlo de manera inversa. Porque sabemos aquí que un CH2, ¿sí?, va a tomar, nos tardamos este tiempo, va a ser negativo el CH2, perdón, este es el CH3, ¿sí?, el azul. Ajá. Y el rojo también es el CH, es el rojo. Fíjense bien, en esta parte el azul y el rojo son positivos, aquí es 0 y acá son negativos. Ajá. Pero el cuaternario nunca vamos a poder modularlo porque no tiene protones. Y estamos nosotros modulando la intensidad de estos picos con la presencia de protones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces realmente el APT, prueba del protón unido, por eso se llama. ¿Cuántos protones unidos tengo? En función de la fase de los picos. En realidad el cuaternario y el CH deben ser positivos, ¿sí?, y el CH y el CH3 deberían de ser negativos. Ya vimos el OE, ¿sí? Me brinqué por ahí la secuencia de pulsos para un, ¿cómo se llama? Efecto nuclear Berghauser. Aquí tenemos el INET, ¿sí? Con el INET ganamos mucha intensidad en los espectros de carbono, ¿sí? Recuerden, es una secuencia de pulsos, tiene el siguiente objetivo: poner picos negativos. ¿Cuáles? Dependiendo del número de protones que tenga. Picos positivos. Desaparecer los picos. Por ejemplo, en el APT aquí en esta gráfica. En el APT, si yo al momento de editar el experimento voy a correr un APT, le llamamos tiempo tau, y voy a dar un tiempo tau que equivale a 90 grados. ¿Sí? Fíjense bien cómo va a ser el espectro que voy a obtener de un APT cuando yo doy un tiempo tau equivalente a eso. ¿Qué señales van a aparecer? Solo los cuaternarios, ¿no? Porque todos los demás se vuelven cero. Entonces yo estoy modificando las condiciones de adquisición para ver solo los carbonos cuaternarios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desapareciendo picos, desapareciendo frecuencias, ¿sí? Y el INET y el DEP, junto con el NOE, utilizan transferencia de polarización. Y fíjense bien la cantidad de señal que podemos nosotros incrementar en una señal de carbono comparada con un espectro ordinario, ¿sí? Dependiendo del número de protones que tenga ese carbono, la señal va a ser así de grande. Entonces, pues me estoy ahorrando, ¿sí?, mucho tiempo de máquina cuando yo corro un experimento de estas características sobre un experimento normal. Recuerda que el DEP, aquí está la secuencia de pulsos para el DEP, ¿sí? Hay que graficar nuestra secuencia para ver justamente cómo se modula la intensidad de los picos. Y quedamos que en el DEP editado vamos a ver todos los protonados, todos los que tienen un protón, los que tienen 2 y los que tienen 3.
es información estructural. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, pues también vamos a tener secuencias de pulsos en RMN bidimensional. Ya les mostré algunos ejemplos y estamos viendo ejercicios justamente de eso. Pero aquí, por ejemplo, 3 secuencias de pulsos para ver correlación heteronuclear, para ver correlación bipolar a través del espacio. Recuerden que no ayuda a determinar estereoquímica. Y TOXI es un experimento que nos dice lo mismo que el COSI, pero correlaciones a larga distancia. Bueno, con esto, todo esto que les estaba platicando es informativo, ¿de acuerdo? No viene en el examen, nada de eso, no se preocupen. Es simplemente quiero que sepan qué es lo que brinda la resonancia en términos de determinación estructural. Muchas alternativas. ¿Sí? Al final les platicaré al final de la última clase algunas aplicaciones de lo que podemos hacer con la RMN en el área biológica o en el área química. Muy bien, ¿cuánto nos queda de tiempo? Por ahí media hora. Bueno, seguimos con el Kalman y vamos a ver aquí, creo que ya hicimos este ejercicio. Sí, este ya lo hicimos. No, ¿verdad? Butirato, no lo hemos hecho. Este otro, un eco, ya lo hicimos. Ok, ahorita lo hacemos. Este otro ya lo hicimos, dietilmalbonato. Este sí, ¿verdad? Sí. Nos quedamos aquí. Entonces vamos a ver el dietilmalbonato. Muy bien. Entonces ahí están las frecuencias y dice asignar el espectro. A ver, ahí está el COSI. Vamos a poner la estructura por aquí. CH2, CH3. Ya se me olvidó. Así que carboxilo. CH3, ¿en qué había? Aquí. Metilo. CH2, CH3 también. ¿Se repite este? Sí. Vamos a ver cómo asignas el espectro César. Ajá. ¿No tienen de otro color? Sí. El verde y el rojo. Entonces, acuérdense si es COSI, primero ubicar la diagonal, ¿verdad? ¿Listo? Muy bien. Ya está la diagonal. Todos los demás son picos de cruce. Fíjense bien. Es cuádruple triple. ¿Cuál cuádruple está unido a cuádruple? ¿Sí? ¿Cómo sé? Fíjense bien, omitiendo esto. ¿Cómo sé si este triple está vecino a este cuádruple o a este o al revés?
Eso me lo da la respuesta aquí, el COSI, ¿verdad? Recuerden, es tomar la vertical desde el centro de la señal, trazar una línea vertical muy derechita y ver, aparte de los picos diagonales, cuáles picos de cruce voy a encontrar. Ese es uno. Ahí encontraste cuántos picos de cruce. Uno. Márcalo entonces. ¿Sí? Muy bien. Si encontraste ese pico de cruce, recuerden que ese debe estar vinculado a dos diagonales y a otro pico de cruce. ¿Cómo? A través de el cuadradito, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, los dos picos de cruce ya te están diciendo quiénes son los protones vecinos. ¿Qué triple con cuál cuádruple están interactuando? Sí, es este, ¿no? ¿No, León? Ajá. Correlaciona con sus dos diagonales, ya encontraste uno, hacia arriba está el otro, y ahora nos queda exactamente Ah, no, falta este. Ah, no. sí, ese también. Ajá. A ver, pinta de naranja en el espectro en una dimensión los dos sistemas de espines que están vecinos, y en verde los otros dos. Es decir, en naranja, ¿qué cuádruple con cuál triple? Y en verde, el otro cuádruple con el otro triple. ¿Ok? Exacto. ¿Sí? Te lo está diciendo esto, ¿verdad? Este con este y ese están vecinos. ¿Sí? Entonces ya con verde serían los otros dos. ¿Sí se entiende ahí, jóvenes? Muy bien. ¿Qué voy a hacer en el examen? Voy a poner ¿Te dejo aquí los espectros, sí. Ah, pero te falta el LED core de correlación heteronuclear. Saber quién es C1, quién es C2, quién es C3. Muy bien. Va a estar el espectro de una dimensión de protón y de carbono. Y los de dos dimensiones se los voy a proveer simplemente para que se ayuden a encontrar la estructura en una dimensión, pero que asignen el espectro. Eso es todo. ¿Sí? Van a ser de apoyo, tanto el COSI como el de correlación heteronuclear, o eventualmente un nuevo. Muy bien. A ver, numera la molécula. César. Aleatoriamente o como iría en. Ah, no, aquí. Exactamente. ¿Es la cadena más larga Sí. que la de medio? 1, 2, 4 y 5. ¿Tendrá plano de simetría esa molécula? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces 1 y 2 y 4 y 5 son equivalentes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por eso vamos a encontrar cuántos picos. 1, 2, 3, 4, 5, porque estos son iguales a estos. Y tenemos 5 picos ahí en carbono. Sí, ¿verdad?
Recuerden, el último que está hasta abajo es el isorgánico. Por aquí estaría el tercero. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Quién es el carbono que esperarían más a la izquierda? O en el, como está vertical, el que está más hacia abajo. No, que sea base de oxígeno. Base de oxígeno, ¿sí? ¿Sí? Entonces sería un CH2, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a numerarlos así, César. Si este es 1, 2, 3, 4, 5, le vamos a llamar a este 6, 7 y 8. Ya sabemos que los demás son iguales. Entonces, el base de oxígeno es 7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde estaría el carbono 7? Exactamente. Ponle ahí C7. Márcalo con fuerza para equivocarse. Muy bien. Ahí está C7. El pequeñito que está a un lado de C7, ¿quién es, jóvenes? C3. C3, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Porque es... No, el carbonilo no está ahí, pero ya saben ustedes dónde estará el carbonilo. De este de 170, ¿verdad? 180, 170 gramos. ¿Verdad? ¿Sí, Abraham? Muy bien, entonces ese pequeñito se diferencia a los otros justamente porque no tiene protones, ¿recuerdan? Entonces sería el cuaternario, César. Y el cuaternario tiene el número 3. Muy bien. Si ya encontraste que este es el CH27, o el de acá, ¿verdad? Muy bien. Y por el COSI encontraste que este cuádruple está asociado a este triple. Entonces, por lo tanto, ¿este quién es? Eso es. Ajá. ¿Cuál es el cuádruple de 4? ¿De 4 correspondían? ¿Qué es este? Exacto. El triple y 4. Entonces, si ya asignaste 7 y acá en el protón dijiste este, ponle ahí, se echa los 7. ¿Sí? Bueno, está vecino al metilo 8. ¿De acuerdo? Entonces ya puedes saber quién es el carbono 8. Porque ahorita tú estás viendo los protones 8. Así como hiciste para CH27, igualito. A la izquierda y ya está el C7. Ahora, ¿quién sería el C8? Aquí encontraste que es el metilo 8. Te lleva esto, por lo tanto, aquí es el carbono. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Entonces ahora ya puedes hacer la asignación de los otros dos. Ya sabes que los otros dos son 1 y 5 y 2 y 4. ¿De acuerdo? De carbono, sí, Claro. No, es cierto. El 8.
¿No? 7 ya lo asignaste acá. Es 5. 7 es este. Es el 5. A ver, jóvenes, ayúdenme a Cinco. César. 1. 5. 1. ¿Cuál, la verdad? 1. El 1. Fíjate bien, ¿este ventilo quién es? Así es, te da una señal triple, que es equivalente a este triple. Entonces, ¿quién sería 1? Ya sabemos que también es 5. Entonces, si este es el ventilo 1, este carbono sería entonces el carbono 1. Y finalmente ya te falta C2, ¿no? Que sería lo mismo C4, ¿verdad? C2. Muy bien. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda, César? No. Acuérdense, una vez asignado el protón, el carbono tiene que ser muy sencillo. Simplemente asignamos el protón en las 2 dimensiones y vamos a encontrar qué contorno nos hace la correlación con el carbono que corresponde. Muy bien. No alcanzamos a resolver otro. Ustedes se van a micro, ¿verdad? Sí.